Muy buenos días. Le damos la bienvenida a los socios invitados a una nueva charla organizada por nuestro comité de personas. Mantenemos este 2026 nuestro compromiso de acercarles contenidos relevantes y de alta utilidad, abordando los desafíos actuales que impactan nuestra comunidad y a nuestras empresas socias. Queremos agradecer a nuestras corporaciones en nombre de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el compromiso de cada uno de ustedes. Trabajar unidos por el fortalecimiento de nuestra industria y por un Chile mejor, que es el motor que nos impulsa. Valoramos su confianza al utilizar nuestros servicios de nuestras corporaciones, las cuales se mantienen en constante actividad y evolución para brindarles siempre el mejor respaldo. Tenemos una información importante. Estarán silenciados los micrófonos para no tener ruido ambiente. En el chat de la plataforma pueden escribir preguntas para que el expositor pueda responder alguna al final de su presentación. Y la presentación y la grabación estarán disponibles a la brevedad en nuestra página web. No podemos comenzar sin dar las gracias a nuestros auspiciadores. En primer lugar, queremos agradecer a Acero Sasa, Acero Verde para construir juntos un Chile más sostenible. Otica Cimet, un apoyo siempre para el área de personas. Un aporte al crecimiento para las empresas y el país. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, progresando y acompañando a sus clientes hasta los confines del mundo. Gimsa Industrial, soluciones integrales en acero galvanizado, agregando valor y vida a tus proyectos. Mimet, más que refrigeración, exportando a más de 24 países. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Queremos saludar especialmente a algunos socios que se incorporaron recientemente a nuestra asociación y en esta oportunidad me refiero a Inema y Silentium. Bienvenidos y espero que nos puedan acompañar en próximas actividades. Queremos dejarlos invitados desde ya para nuestro próximo desayuno Comité Regional ACIMED Bio Bio, que será el día jueves 16 de abril a las 9:30 horas en el Hotel One Ram de Petra de Concepción, donde contaremos con la presencia de la nueva autoridad de gobierno de la región de Biobío, el señor Cristian Cifuentes, Seremi de Economía. Además, tengo el agrado de poder invitarlos a nuestra primera visita técnica para todos nuestros socios a realizarse a Puerto Ventanas el próximo 22 de abril. Esta es una jornada entre socios para que puedan conocer este puerto y puedan conocerse también entre las personas que nos acompañan. Está ubicado en la Bahía de Quintero, región de Valparaíso, y cuenta con un servicio de muellaje integral, sistemas mecanizados de última generación para almacenamiento y transferencia de carga. Dentro de sus servicios cuenta con almacenaje, estiva, desestiva, transporte terrestre, atención de naves, entre otros. Los invitamos a inscribirse en nuestra página web. Bueno, dejo con ustedes a nuestro presidente del comité, don Eugenio Navarrete, para esta interesante charla sobre las 40 horas. Don Eugenio. Bien, primero que nada, muchas gracias a todos, especialmente a los 225 inscritos que tuvimos para esta conferencia del cumplimiento de la ley laboral de las 40 horas a la fecha y qué es lo que está pasando. Para eso nos va a acompañar don Luis Parada, que es abogado y socio, líder del área laboral de LA Piper en Chile. También recordarles y invitarlos especialmente al comité de personas para que puedan ingresar a través del chat que tenemos. Ya somos más de 90 personas que participamos activamente en este chat con consulta, mejora continua, preguntas más privadas de lo que está pasando en el área de personas o decisiones que tengan que tomar. Ese chat siempre está abierto, así que los invitamos a través de Mirta que se puedan inscribir en el celular del chat para poder participar en él. Así que con mucho gusto lo esperamos. Las preguntas, como les decía Mirta, las vamos a hacer a través del chat. Las voy a ir recopilando y se las voy a hacer llegar a don Luis Pará oportunamente una vez que finalice la conferencia.
También tenemos, como es de costumbre, hacer una encuesta de satisfacción de nuestra conferencia y también preguntarle a ustedes qué es lo que ustedes necesitan para así preparar la conferencia también del mes de mayo, que sea algo real y que sea necesario para ustedes y en las funciones que desarrollan tanto en la gerencia como en las áreas de personas. También agradecer a Mirta, a Ignacio y a Fernanda por la presentación y también felicitar a Fernanda por la CIMET Express. Bastante bueno ha salido esa iniciativa de que nos están informando casi con una voz radial de don Marcelo, que desgraciadamente en esta oportunidad no pudo estar por un compromiso que tenía tomado con anterioridad. Así que no me queda más que presentarles a Luis Parada, que es miembro también activo del comité de personas y que siempre está disponible para poder ayudar. Muchas gracias a todos por su audiencia, presentación y le cedo la palabra a don Luis. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Gracias. Bueno, gracias a todos, muy buenos días. La mayoría, probablemente muchos de ustedes ya me conocen. Y vamos a continuar con una conversación que empezamos en 2024, si no me equivoco, a finales del 2023, que es la jornada de 40 horas, ¿cierto? Hoy día estamos encaminándose a una rebaja de 42. Y la idea es que vamos a conversar un poco desde la perspectiva más práctica, de cómo lo hemos ido viendo. Vamos a revisar algunas jurisprudencias que se ha ido generando, más bien enfocada en jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, más que en jurisprudencia de tribunales. Y la idea es que podamos tener al final una conversación. Voy a ir quizás por algunos temas un poco más rápido. No es la idea ver la ley de 40 horas completa. Hay temas que no me voy a meter, como el artículo 22, pero sí voy a enfocarme sobre todo en el ajuste a 42 horas, porque, claro, cuando esto tuvimos el primer ajuste en el año 2024, el 26 de abril del 2024, empezamos con este ajuste primero sin ninguna interpretación de la Dirección del Trabajo. Las interpretaciones fueron surgiendo un poquito ex post, perdón, las interpretaciones empezaron en marzo, febrero del año 24, corrijo esa parte, pero la carga o la mayor parte de la jurisprudencia fue apareciendo posteriormente. Y por tanto, han ido surgiendo criterios que han ido y vuelto sobre el punto, y la idea es que ustedes tengan un mejor pie para poder en el fondo hacer este ajuste que se nos viene, les recuerdo, en 17 días más, que es el 26 de abril del presente año. Ustedes me van diciendo ahí si me parece que van viendo, ¿no? La presentación. ¿No? Ah, perdón. Qué mal. Denme un No, aún no se segundo. ve, Luis. Ya, me equivoqué. Cosa que pasa. ¿Ahí? Sí, ahí sí, Luis. Y si te puedes acercar un poquito más el micrófono, por favor. Dame un segundo, espera. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí sí, ahí está mejor. Sí. Ya, perfecto. Problemas de gente vieja y tecnología, como dirían mis niños, así que me tienen que tener paciencia. Ya, ¿en qué es lo que estamos hoy día? Perdona, ahí. Como decíamos, las 44 horas ya las tienen que tener todos implementados, por supuesto, estamos todos en eso. Si alguien todavía no se entera, tiene un problema grave, así que por favor apúrese. Pero el 26 de abril de este año se nos vienen las 42 horas, ¿cierto? ¿Cómo se implementa? Vamos a lo básico, ¿ya? Y aquí, nuevamente, hay más jurisprudencia y hay más criterios y hay más claridad de la que teníamos en abril del 2024. ¿Cómo se implementa? Lo primero es que nosotros, como empleadores, ¿cierto? Tenemos la posibilidad, y es la preferencia de la ley, de llegar a un acuerdo individual con las personas, ¿no? Esa es la preferencia de la ley. Uno se va al artículo tercero transitorio de la ley y dice, bueno, este cambio de jornada
de 45 a 44, 44 a 42 y 49 a 40 se tiene que hacer en principio por acuerdo nacional. ¿Ya? Está, ojo con esto, en la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, el ordinario 820, el 1 de diciembre del 25, dice, ojo, usted empleador debe hacer una propuesta a sus trabajadores. ¿Ya? Ideal que quede escrito, no tenemos por qué hacer grandes referencias, no tenemos por qué presentar un anexo ya listo, no tenemos que entrar en conversaciones ni en negociaciones. Yo eventualmente puedo mandar un correo a cada persona y decirle, o si ustedes, no sé, están en una faena donde esto es imposible, bueno, firmaremos una hojita donde, oye, la empresa, nos juntamos hoy, y aquí cada uno firma, donde me ha hecho una propuesta para pasar de esta jornada a esta jornada. Punto. Por tanto, lo que dice la Dirección del Trabajo, la anterior administración, y este es un punto importante, porque yo voy a ir citando jurisprudencia en la medida que sea relevante. No está toda la jurisprudencia porque han habido más sobre casos específicos de la Dirección del Trabajo, pero la Dirección del Trabajo, les recuerdo que la que emitió todos los dictámenes que vamos a ver hoy sobre cambio de jornada es la anterior administración, que está en manos del señor Pablo Centeno. Esta administración salió, como ustedes saben, hay un nuevo director del trabajo, David Dodó, y hay notas de prensa que van a ver que vamos a ver nuevos dictámenes sobre estos criterios y a lo mejor pueden haber algunos cambios. ¿Ya? Si es así, lo diremos, si son muy relevantes, bueno, haremos felices una sala especial. Yo creo que no hay cambios especiales, porque la verdad, así que eso para que lo tengan presente. Por tanto, ese acuerdo individual, como es la forma preferida del legislador para solucionar esto, implica para la Dirección de Trabajo hasta el momento que debiese haber algún tipo de evidencia nuestra haciendo una propuesta. Significa entonces nuevamente que yo tengo que entrar a una negociación, que tengo algunos días para negociar. No, nada. Yo le puedo perfectamente, mi empleador me puede decir a mí, oye Luis, queremos pasar de esta jornada a esta jornada, para pasar de las 44 a las 2 horas que tenemos que, vamos a reducirlas, queremos hacer así contigo. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Listo, perfecto. Se acabó. Ya hice la propuesta, no me la aceptaron. Está bien. ¿Qué pasa si no hay una... ¿Cómo se hace la propuesta? La propuesta se puede hacer o individualmente o con acuerdo del sindicato. ¿Qué es esto? ¿Ya? Significa que el Ejecutivo a los sindicatos para representar a sus trabajadores a negociación. Evidentemente más que evidentemente, lo que se buscó fue que, como dicen los economistas, reducir los costos de transacción, ¿cierto? Si yo tengo una plantilla de 1.200 personas, de las cuales yo sé que hay 600 trabajadores que están sindicalizados, claro, suena bastante bien poder ir donde mi sindicato y decirle, oye, ¿por qué no llegamos? Este ajuste de 2 horas lo queremos hacer así con tu asociado, ¿estáis de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, listo, se firma, hay un poder. ¿Significa que yo tengo que negociar necesariamente con un cambio legal de hacerlo? Salvo el sistema de ciclos que ya lo vamos a ver. Pero de 24 a 42, yo lo puedo hacer o con sindicato que representa solo a sus asociados, esto es importante, el sindicato no podría firmar por los que no están sindicalizados, solo por los sindicalizados, y solo si es que me parece, ¿ya? Y por tanto, al revés, si no llego a acuerdo con un sindicato, si yo le ofrezco a un sindicato llegar a un acuerdo, y ese sindicato me dice, no, mira, nosotros queremos queremos más remuneración, más vacaciones, más días extras, queremos más horas de población o lo que sea, y ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden acercarse válidamente con los trabajadores asociados a ese sindicato y negociar, ¿ya? Y negociar ese cambio. No, insisto, no me obliga. ¿Qué significa? O sea, entonces, por un lado, claro, es razonable porque disminuye el costo de transacción, disminuye el costo de tener que ir a acercarme a 800 personas uno por uno, diciéndole, oye Luis, esto es lo que te ofrecemos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro.
Pero por otro lado da mayor poder sindical, porque si bien es cierto, aunque no sea obligatorio, ese sindicato puede perfectamente dar su instrucción a sus asociados diciendo, eh, señores, no firmen nada por mientras porque queremos entrar en una negociación directa con la empresa. ¿Pueden hacerlo? Sí, podrían hacerlo. ¿Podrían negarse los trabajadores entonces a la propuesta que les vamos a hacer, individual o colectivamente, todo el tiempo? ¿Por qué? Porque en el fondo esto es un acuerdo, lo que se propone por la ley es llegar a un acuerdo. Bueno, y si no llega a un acuerdo, ahí está la fórmula alternativa, que es la imposición unilateral. ¿Ya? El artículo tercero transitorio, nuevamente, de la ley de 40 horas dice, bueno, si usted no llega a un acuerdo, la empresa puede modificar unilateralmente la jornada de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se modifica la jornada unilateral de trabajo? Disminuyendo en el término de la jornada de cada día, en el término de la jornada. Ahora, la gran discusión que se dio en el 2024 es si esta fracción se podía hacer en minutos o tenía que ser por una hora entera. Les recuerdo, en 2024 estábamos hablando de pasar de 45 a 44. Tanto estábamos hablando de una disminución de 12 minutos y algo, de 12 minutos para, por ejemplo, una jornada de 5 días, y lo que se decía es, mira, el artículo tercero transitorio era súper claro en que la disminución se tenía que hacer por minutos al término de la jornada. La Dirección del Trabajo, en su momento, sacó unas interpretaciones bastante alambicadas, diciendo, no, en realidad esto tiene que hacerse en una hora completa, de un día determinado, y ustedes recordarán, y esto ya es historia, empezó a multar a las empresas iban a los tribunales, y los tribunales en general dejaban sin efecto las multas porque decían, efectivamente, el artículo transitorio es súper claro en eso, ¿ya? La pregunta entonces es, ahora, abril 2026, ¿vamos a vernos enfrentados a esto nuevamente? No. La verdad es que esto fue solucionado ya vía ley, ¿ya? Voy a hacer algo que odio, pero se lo voy a decir al tiempo. Existe la norma, no sé si recuerdan, el año 2025, en julio del año 25, salió la ley que se llama de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, que es esta ley que intenta simplificar procedimientos administrativos, especialmente, pero no solamente en esto, para poder hacer una reactivación económica. Y entre otras cosas, lo que pasó un poquito desapercibido, pasó una interpretación del Congreso. Y esto es lo que odio. Odio a la gente que pone textos completos legales y los pone a comentar, pero lamentablemente lo tengo que hacer para que puedan entenderlo. Dicho eso, espero nunca más me hacerlo porque lo encuentro horroroso. En fin. ¿Qué es lo que dice el artículo 23? Que es una interpretación del Congreso y por tanto forma parte de la ley y no puede ser reinterpretada ni por los privados, ni por los tribunales, ni por la Dirección del Trabajo. Básicamente decantó por la solución de la Dirección del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que a fin de cumplir gradualmente con los límites de la jornada de 40 horas semanales establecidas en el Código del Trabajo, en ausencia de acuerdo entre las partes, o sea, lo primero es, mantiene el Congreso en esta nueva solución el acuerdo entre las partes, en lo cual la jurisprudencia de la propia Dirección del Trabajo da bastante libertad para llegar a acuerdos, ¿ya? Sí, entonces, en ausencia de acuerdo entre las partes u organizaciones sindicales sobre la distribución de dicha reducción en aquellas jornadas que, previo a la entrada en vigencia de la ley de 40 horas, tenían una extensión de 45 semanas, las necesarias para alcanzar la jornada de 40 horas, ya esto, deben distribuirse proporcionalmente en cada día de la jornada de 5 o 6 días establecidas en el contrato de trabajo y se reducirán en 1 hora o 50 minutos de la jornada diaria según corresponda respecto del día que determine el empleador y se respetará para ello la oportunidad, tal en el caso del 26 de abril de este año. ¿A qué va esta ley entonces? Aquí lo que nos está diciendo de manera ya zanjada es la reducción de 40, vamos a ver en nuestro caso, de 44 a 42, tiene que producirse en 1 hora completa a la semana. O sea, en 1 hora completa diaria de alguno de los días. Por tanto, lo que está diciendo la ley, pesquemos la jornada de 45 horas que nosotros teníamos a abril del 2024, al 25 de abril del 2024, nosotros debiésemos considerar, de acuerdo a esta ley, reducir en cada oportunidad
1 hora de cada día, si es que estamos en 5 días, o 50 minutos en cada uno de 6 días si trabajamos en 6 días, ¿ya? Por tanto, cuando hagamos la reducción este año, de 44 a 42, vamos a tener que reducir las 2 horas si es que no llegamos a acuerdo con los trabajadores, ya sea individual o con sindicatos. Si es que no hay acuerdo, vamos a tener que reducirla en 1 hora de 2 días, ¿ya? Por ejemplo, el lunes, martes. Ustedes me van a decir, y esto ya me ha pasado con varios clientes, que nos dicen, bueno, nosotros ya habíamos reducido el viernes, ya habíamos llegado a esto unilateralmente redujimos el viernes porque no llegamos a acuerdo. Y por tanto la gente ya a trabajar de 9 a 6, trabaja de 9 a 5. ¿Podemos volver a reducir el viernes? Mi interpretación, de acuerdo a lo que está en este artículo 23, que está aquí en pantalla, es que no. Nosotros, el espíritu es que estas 5 horas se distribuyan en cada uno de los días. Estas 5 horas de 45 a 44. Por tanto, si yo ya reduje el viernes, bueno, tendré que buscarme de lunes a jueves cómo reducir 1 hora en uno de estos 4 días que están pendientes. Insisto, esta es la solución, ya está fijada por la ley. Y por otra parte, esta es una reducción que es obligatoria, no nos queda más. Por eso, ¿cuál es mi plan B? Porque si yo estoy pensando en que a partir de esto quiero rehacer las jornadas de toda la compañía, o de una parte sustancial, o de una cierta línea de producción, y digo, mira, voy a tener que cambiar a fulano, voy a tener que cambiar a Luis Parada del turno de día al turno de noche, voy a tener que armar un nuevo turno, voy a tener que hacer eso. Bueno, no nos va a quedar mucho más que negociar, vamos a tener que sentarnos con los trabajadores a negociar. Y ahí está el plan B. Bueno, entonces, si no llego a acuerdo con los trabajadores, bueno, la solución está ahí, a la mano. Lo que pasa es que a lo mejor puede ser poco adecuado esta vez. Y si es así, bueno, ¿cuál es mi plan B? ¿Cómo voy a negociar con un grupo más chico? ¿No voy a negociar? ¿Voy a tener que vivir como está? A lo mejor voy a tener que contratar específicamente a personas que me cubran algún par de horas. Bueno, es cierto que el límite de soluciones es acotado, pero ahí está. Y cualquier otra alternativa va a requerir negociación. Lo que no significa que yo tengo que negociar con todo el mundo o con todos los sindicatos. Tengo que ir viendo y tengo que ir respetando esos límites. Hay algún par de dictámenes, insisto, aquí hay mucho dictamen, pero un par que me pareció interesante que con motivo del ajuste, este del 25 de diciembre del año pasado, ¿cierto? Que dice muy claramente que el ajuste de jornada finalmente no puede significar no puede significar una disminución de remuneraciones y por tanto tenemos que respetar el fijo y en el caso de mixta variable hay que adecuar el sistema o si no hay acuerdo, como si yo necesito nuevamente intervenir el sistema mismo y voy a tener que cambiar parámetros, meta, lo que sea, bueno, necesito consentimiento, pero si no hay consentimiento, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que ajustar proporcionalmente los parámetros de cálculo, ¿ya? ¿Cómo se hace eso en concreto? Eso tiene que verse con cada uno de los sistemas de remuneración variable que se establecen. ¿No es fácil? No, no es fácil. Las partes también se estableció acá, y esto lo pongo como un ejemplo de algo que me pareció bueno dentro de lo que hizo dentro de las pocas razonabilidades que tenía la anterior administración en esta interpretación de las 40 horas, que por lo menos, y esto es un ejemplo, dice que las partes pueden pactar, por ejemplo, una franja horaria de ingreso que determine el horario de salida, siempre que se establezca una jornada específica y no queda la determinación. ¿Qué es lo que pasó? Acá lo que está diciendo, y aquí, ¿por qué lo traigo a colación? Porque existía el miedo de que dentro de la misma, si bien es cierto, la solución legal, como les decía, de ajuste fuera la negociación, la dirección del trabajo pudiese decir, está bien, usted es libre de negociar, pero dentro de estos parámetros que yo le voy a fijar y por tanto usted no puede llegar a ningún acuerdo que no signifique igual disminuir en 1 hora diaria, por ejemplo. Ya, eso se descartó, afortunadamente, porque era un susto. Y como un ejemplo que pueden ver ahí, la Dirección del Trabajo ha sido bastante respetuosa de los acuerdos que se lleguen por las partes para poder ajustar la jornada. Por tanto, si ustedes de pasar de 44 a 42 significa
que quieren, en realidad no quieren disminuir la hora de salida, sino que alguna parte van a llegar a acuerdos de disminución de salida, con otros van a llegar a acuerdos de, retrasar el ingreso, o a lo mejor con otra gente, como conversábamos antes, van a llegar a acuerdos de cambios de los sistemas, de los turnos, etcétera. La dirección del trabajo, siguiendo la práctica que ha tenido, no debiese oponerse. Cuando se puede oponer, evidentemente, si es que estamos pasando por sobre otro tipo de límites, ¿ya? Que es lo natural. Pero por lo menos en este caso ha sido bastante respetuosa en la medida que se respeten los límites ordinarios de cualquier jornada laboral, no más de 10 horas, no más de 10 horas diarias, que no se distribuya en menos de 5 ni menos de 6, salvo que lleguemos a las 40 horas, por ejemplo, días de esa jornada máxima, que las horas extras sean excepcionales, no sean ordinarias, bueno, no debiésemos tener ningún problema. También el ajuste, por si acaso alguien tiene jornadas bisemanales, les recuerdo que en casos excepcionales, cuando los trabajadores no pueden llegar a pernoctar, uno puede pactar jornadas bisemanales que abarquen 2 semanas, también han sufrido ciertos cambios en la jornada y se han tenido que adaptar. Por tanto, este año tocaría, si tenemos alguna jornada bisemanal, el máximo de esa jornada no debiese pasar de 84 horas, que son 42 por hora. La magia de la matemática. Como en cuanto a la distribución de la jornada, aquí sigue un poco lo de siempre. Las semanas pueden estar fijas en los contratos de trabajo, pueden haber turnos en el reglamento interno. El máximo semanal no se puede pactar en menos de 5 ni de 6. El de 42 horas, nosotros seguimos obligados por la regla de los no menos de 5 ni más de 6, ¿ya? Por tanto, yo no podría pactar esto en 4 días, es decir, voy a tener hora de 40 horas, 40 horas, perdón, 10 horas y 10 minutos o 15 minutos por cada día, y así lo divido en 4 y todo perfecto. No, o sea, la verdad es que las 42 horas, que es el máximo legal, yo no lo puedo distribuir en menos de 5, ni más de 6. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando lleguemos a las 40 horas. Y cuando lleguemos a las 40 horas puede ser porque llegamos el 26 de abril al máximo de 40 horas, ¿cierto? Y ahí yo puedo pasar esta jornada 4x3. Pero también, si yo ya tengo una jornada 4x3, o sea, de 40 horas, o me quiero bajar y quiero pasar ahora de las 42 a las 40, yo puedo pactar, ¿cierto? Una jornada 4x3. O sea, no más de 4, o sea, no la puedo distribuir en 4 días, estaría perfecto. ¿Por qué? Porque ahí yo cumplo la regla de la jornada diaria de que no puede exceder de 10 horas diarias. ¿Tengo que llegar a un acuerdo? Evidentemente que tendría que llegar a un acuerdo. Salvo que contrate, a partir de hoy, por ejemplo, ustedes podrían contratar gente con una jornada de 40 horas y para trabajar 10 horas diarias por 4 días. ¿Sí? Es posible, totalmente. Y eso fue ya ratificado también por este oficio ordinario de la Dirección del Trabajo 820, porque también lo pongo acá porque el primer dictamen interpretativo de la ley de 40 horas daba a entender que, aunque lo van a entender de manera bastante eficiente, pero si es que aún cuando yo tuviera 40 horas no podía antes del 26 de abril del 2008 distribuirlo en 4 días. Eso es lo que van a entender. Bueno, ese criterio por lo menos se aclaró en diciembre del año pasado y ahora es súper evidente que sí se puede. Yo lo recuerdo cuando nosotros conversamos esto en finales del 2023, cuando salió la ley, yo les decía que en mi interpretación yo creía que era perfectamente válido, y por lo menos con esto queda súper claro que lo es. O sea, si alguno de ustedes tiene 40 horas, quiere pasar las 40 horas y quiere pactar una jornada de 4, no hay ningún problema. Este yo creo que va a ser un mecanismo súper interesante para que lo vayan pensando. La distribución en un promedio semanal de hasta 4 semanas. O sea, yo puedo llegar a un ciclo de 2, 3 o 4 semanas en la medida que llegue a las 42 horas semanales. ¿Por qué es interesante? Porque esto nos da probablemente algo de ajuste, algo de oxígeno eh, para poder tener un poquito más de flexibilidad en la jornada, ¿ya? No se utilizó tanto
en el anterior ajuste porque pasábamos de 45 a 44 horas. Por tanto, estábamos hablando de un ajuste de 1 hora. La mayoría de las empresas pudieron vivir sin realizar grandes cambios en esto. Pero ahora puede ser interesante pensarlo. Es decir, como, oye, ¿y qué significa esto para mí? ¿Ya? El objetivo de esto es llegar a las 42 horas semanales. Yo no puedo pasarme en el promedio. Si yo trabajo en un ciclo de 2 semanas, luego otras dos, luego otras dos, bueno, mi promedio tendrá que llegar a 42, lo que significa que voy a trabajar más una, menos en otra, pero mi promedio es 42. Lo mismo con 3, lo mismo con 4. ¿Puedo tener ciclos más largos que esto? No, no podemos tener ciclos más largos que esto. ¿Ya? ¿Cuál es el límite? Asumiendo que no hay un sindicato por medio, o sea, no, perdón. ¿Cuál es el límite? El principio, el límite de unas semanas que yo puedo trabajar hasta 45 horas en una semana. Ya vamos a ver que hay una excepción más adelante. Y no puedo extenderlo por más de 2 semanas seguidas. O sea, yo podría tener 45 bajar, por ejemplo, a 40 en la 2, 45 en la 3 y 38 en la 4. Y si en la medida que esto me dio un promedio de 42, todo bien, ¿ya? Significa que, como el máximo son ahora 42 y yo tengo este ciclo de 42 que en algunas semanas, en 1 o 2 semanas, se extiende a 45, ¿significa que estas 3 semanas son horas extras? No. Esta es la jornada ordinaria. Eso es lo interesante. Entonces, eventualmente, uno puede decir, pucha, efectivamente nosotros tenemos ciertos trabajos cíclicos que me obligan a mí a trabajar más en ciertos periodos del mes y otros más, otros menos. Bueno, a lo mejor esto es una alternativa que yo puedo disponer para esto. O sabes que claro, a lo mejor el ajuste que yo tengo que hacer, dado el cambio de 42 horas, implica que yo necesito tener todo el mes cubierto una cierta jornada, pero no necesito tener a todo el mundo en esa jornada de inicio y término. Entonces, a lo mejor yo puedo fijar a ciertas personas que pactemos esto y tener a lo mejor 2 grupos que estén con un sistema de ciclos diferentes, pero que se vayan complementando de tal manera que yo siempre voy a tener cubierto una cierta hora de inicio y una cierta hora de término jugando con esto, ¿ya? Parte de lo que permite hacer la ley es establecer un calendario con distribución diaria y semanal del ciclo. O sea, podemos tener turnos, ¿ya? Y eso es interesante porque no me obliga a tener una única franja o una única alternativa de distribución, sino yo puedo tener varios turnos. Aquí, evidentemente, para entrar la jurisprudencia antigua de la Dirección del Trabajo, para que lo tengan claro, que existen materias de sistemas de turno y les va a decir, oiga, no fije una 50 o 60 turnos, porque en el fondo tiene que haber cierta razonabilidad y cierta predictibilidad de los trabajadores de cuál es la posibilidad de trabajo, ¿ya? Tanto pensar, oye, yo tengo un turno de tarde, de mañana, de noche, bien, puede ser. Yo tengo un sistema de 20 turnos donde yo puedo elegir cualquiera de estos. La verdad es que lo más probable es que no por la ley de 40 horas, sino que por la antigua jurisprudencia que ya existe sobre distribución de jornada de turno, no vaya a pasar. Y la Dirección del Trabajo les diga, no, mira, esto atenta contra el principio de certeza y de certeza de los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿pueden contemplar turnos? Sí, ténganlo limitado, ojalá no sean más de 3, 4, hasta 5 quizás, pero más de eso no se los recomendaría, insisto, va a caerse por el otro lado. Ahora, cuando yo tengo turnos pactados en este sistema, dice la ley que yo puedo dar aviso del turno para el siguiente ciclo con al menos una semana de antelación. O sea, supongamos que yo trabajo en un ciclo de 4 semanas, ¿ya? Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, yo estoy trabajando en el turno de día y me van a pasar al turno de tarde en el siguiente mes, para las siguientes 4 semanas, bueno, cuando a lo menos una semana antes del cambio de turno, o sea, cuando yo esté en la tercera semana de mi ciclo de cuarto de día, alguien me tendrá que decir, Luis, tu próximo turno, el turno del próximo mes, te toca tarde. Ahí está válido. Pero tiene que ser a lo menos con una semana de antelación. Si es que no, bueno, voy a tener que quedarme en el turno en que estoy, para que lo tengan presente.
¿ya? Ahora, eh, ¿pueden haber horas extra en este sistema? Sí. Lo importante en ese evento, las horas ordinarias y las extraordinarias no pueden pasar en una semana de 52 horas como máximo, entre ordinarias y extraordinarias. Ahora, como evidentemente esta podría ser una fuente de fraude en el sentido de fraude a la ley, donde yo eventualmente podría, ninguno de los que nos está escuchando, por supuesto, pero alguien menos serio podría decir, oye, aquí tengo una buena forma de poder extender la jornada y aunque la pacte, o sea, y aunque la pague con hora extra, me ahorro la contratación. Evidentemente que en un sistema como el que estamos hablando, donde ya es una excepción, ya es excepcional poder trabajar en un sistema de ciclos con promedios, de ciclos semanales con promedios, como ya es una excepción, la hora extra, que siempre, que por sí misma es una excepción, es ser una excepción, va a ser mirada con muchísimo mayor lupa, ¿ya? Entonces, la posibilidad de que vengan a fiscalizarme, si yo en este sistema estoy haciendo horas extras, la posibilidad de que me vengan a fiscalizar es muy alta y, y que además me sancionen es altísima. Por tanto, si alguien pensara eso, que nadie de los que está acá escuchando evidentemente lo piensa, pero si alguien pudiera pensar eso, de ninguna manera se lo recomendaría. Eso porque además uno crea después un monstruo que es difícil de domar, que cuando, no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando se trabaja en empresas que generan un sistema de horas extras muy alto, al final del día lo que pasa es que cuando la empresa quiere ordenarse, porque ya está vuelta loco con las multas o porque le está saliendo muy caro, es imposible bajarse porque los trabajadores ya asumieron esto como parte del ingreso mensual. Entonces, oye, no, y trabajan, no trabajan, muchas veces hay gente que evidentemente, todos somos humanos, hay gente que no trabaja tan eficientemente durante las horas ordinarias, va a acumular en las extraordinarias, entonces tiene muchos problemas, aumenta el riesgo de accidentes, caso en el cual ustedes son responsables, pero lo que les quiero decir, es permitido sí, pero tengan, por favor, mucho ojo con que esto es extraordinario, extraordinario. Aquí hay un ejemplo concreto de cómo sería, por ejemplo, con un promedio cuando ya tengamos las 42 horas, para que lo tengan claro. O sea, yo podría tener este sistema donde la primera semana trabajo 40, la segunda 45 y luego 42, 41. Podría a lo mejor tener en la primera 45, en la tercera 45 y en la 2 y 3, en la medida que ajuste y llegue en el promedio a las 42, estamos perfectos. E insisto, esto puede ser, ahí está un ciclo de 4, pero podría ser un ciclo de 2 semanas o de 3 también, ¿ya? Eso también es posible. Ahora, importante, si yo tengo un sindicato, esto, si se acuerdan de mi primera diapositiva, decía, el acuerdo de ajuste puedo obtenerlo individual o a través de un sindicato, pero no es obligatorio hacerlo con un sindicato cuando yo simplemente lo que voy a hacer es el ajuste de las 44 a 42 pensando en la jornada y esta parte. Pero si quiero pasar a este sistema interesante de ciclo de semanal con promedio de jornada 42 y yo tengo un sindicato, tengo que llegar a acuerdo con el sindicato, ¿ya? Respecto de sus miembros, lo cual significa que si yo quiero establecer uno de estos ciclos y tengo parte de la gente sindicalizada y parte de la gente que no está sindicalizada, yo perfectamente podría llegar a un acuerdo de ciclos con los no sindicalizados, ¿ya? Ahora, háganlo con cuidado porque, o sea, ¿qué significa esto? O sea, yo, como esto tiene que llegar a acuerdo con, con el sindicato y como yo no puedo generar acuerdos de discriminación sindical, eventualmente y en principio, solo en principio, porque esto siempre hay que verlo de manera muy concreta, tendríamos que pasar por lo menos con una conversación con el sindicato. Es decirle, señor sindicato, yo quiero fijar este sistema, ¿a usted le parece? No, porque mira, yo quiero esto, otro. Bueno, ok, a lo mejor voy a decir no sigo con el sindicato y lo voy a ofrecer a todo el resto. Lo que sí, si algún sindicalizado me dice, oye, me encanta el sistema de turnos de ciclo que tienen, me quiero sumar a él, eh, vamos a tener que decirle, lo siento, mientras tu sindicato no dé la autorización, no te puedo sumar ese turno. ¿Por qué le digo que, que tenemos que pasar? Uno, porque se requiere la autorización, pero si eventualmente yo, por ejemplo, llego a dar un incentivo para llegar a esto,
Y claro, no se lo ofrezco al sindicato y se lo ofrezco a los no sindicalizados, eventualmente puedo generar una práctica antisindical por otro lado de discriminación sindical porque no incluye el sindicato. Entonces, hay que tener ojo, hay que verlo. Ahora, ¿cuánto dura? Ya claramente la ley no dice nada y los dictámenes no han dicho nada. Por tanto, la interpretación que tenemos que darle es que esto es indefinido. Sugerencia práctica. Si yo llego a negociar con un sindicato, lo más probable es que el sindicato me va a pedir algo. Y eventualmente yo puedo llegar a un acuerdo con ellos. Decir, mira, ¿sabes qué? O queremos, no sé, queremos más plata para la fiesta de aniversario, o puede ser un bono único, un pago único. Bueno, lo que negocian, la sugerencia sería tratar de negociar de inmediato un sistema de 42 horas hasta abril del 2028 y ojalá pudieran de inmediato negociar cómo va a seguir del 2028 para adelante. Yo creo que probablemente si yo fuera asesor sindical o director sindical les diría, no, mira, te apruebo ahora con ciertas condiciones, pero lo del 2028 veamos cómo lo hacemos más adelante. Pero lo ideal sería tenerlo de inmediato resuelto y que esa negociación lo abarcara todo. Pero si ustedes quieren llegar a eso, ¿por qué? Porque después abren una negociación. ¿Esto queda en un contrato colectivo, en un convenio colectivo? En principio no. Es un acuerdo colectivo, sí, pero no es de la naturaleza un contrato o un convenio colectivo. ¿Puedo meterlo en una negociación colectiva? Sí, ningún problema. Ningún problema se puede hacer y puede ser parte de la negociación colectiva y está perfecto. Pero lo que les quiero decir es que no tengo que esperar a la negociación colectiva ni tampoco tendría en principio por qué meterlo dentro del contrato colectivo. Ahí tienen que ir viendo ustedes si les conviene o no les conviene hacerlo. A lo mejor les conviene o a lo mejor no, probablemente no les conviene. Pero eso hay que ver la particularidad de cada compañía. ¿Ya? En relación al promedio, ¿qué pasa al término de la relación laboral? Si es que si es que a mí me terminan durante la vigencia del ciclo y sucede que he trabajado más horas que el promedio legal en el ciclo respectivo, ¿cierto? Tengo que pagar todas las horas para completar el promedio de 40 horas semanales, de 42 en este caso. O sea, ¿qué significa esto, por ejemplo, en concreto? Perdona, ¿qué significa en concreto? Lo tengo, lo voy a pasar acá. Por ejemplo, en este caso, si yo hubiera pactado en 40, no lo ajusté a 42, pero si yo hubiera ajustado un promedio de 40 horas y despido al trabajador en la semana 2 de 4, ¿ya? Y teníamos que llegar a las 40 horas, debería haber sido 42, pero habíamos pactado 40 y quería llegar a 40, bueno, yo le tengo que pagar todas las horas que falten para llegar a 40, pero eso es la medida que el trabajador en estas 2 semanas que trabajó haya superado el promedio que estaba determinado, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo nuevamente tenía pactado un promedio de 40 horas, terminé al trabajador a la mitad de mes, pero en realidad esta semana trabajó 40, la siguiente trabajó 38 y era la tercera que iba a trabajar 45, pero no lo hicimos, bueno, ahí yo no le pago lo que falte para completar el promedio. Solamente le pago lo que falta para completar el promedio si es que lo despido a la mitad del ciclo y lo que ya había trabajado en ese momento, si yo saco el promedio de esas semanas, era mayor al promedio final que teníamos que llegar. Espero que se entienda. No debiese, es parte de es lo que se conoce como el lucro cesante. Vamos a tener que pagarle todo lo que hubiera tenido que completar como una forma, no de sanción, pero es parte de lo que está establecido por la ley. Ya, ahora sí vuelvo, perdón, un poquito para atrás y es importante que lo tengan presente porque muy probablemente les va a pasar. Muchas veces no terminan las personas en la mitad del ciclo. Esto cualquiera sea la causal determinación. ¿Ya? Perdón, importante, si yo llevo un acuerdo con el sindicato sí tiene la posibilidad, y solamente con los sindicatos, yo no lo puedo hacer individualmente, el sindicato me podría autorizar que en una semana trabajemos 52 horas, ¿ya? Manteniendo al final del promedio en el ciclo de 42. Entonces yo podría decir como, o sea, yo puedo trabajar 52 horas, si tengo el acuerdo con el sindicato, 52 horas una semana y 30 horas la siguiente,
¿Y estoy bien? Sí, estaríamos bien. Pero en la medida que cuente con el sindicato. Evidentemente que el ticket de ese acuerdo va a ser caro, sí, puede ser caro, pero es una posibilidad, ¿ya? Es una posibilidad, así como, o sea, oye, y ahí puedo hacer, no, lo que no podemos hacer es horas extras. Fíjense, en esa semana de 52 horas no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna hora extra. ¿Me van a cobrar más caro, lo que sea? Sí, pero lo interesante acá es que está esa posibilidad. Puede ser, insisto, una solución cara, pero puede ser interesante. ¿La necesito para todo el mundo? A lo mejor no la necesito para todo el mundo. A lo mejor digo, oye, ¿sabes qué? Esto yo lo necesito solamente para la gente que conduce tras paletas y no para todo el mundo. Bueno, tengo que igual llegar a un acuerdo con el sindicato, sí, pero es una posibilidad. Eh, ¿Qué más que puede ser de interés para ustedes en este promedio de ajuste? Les recuerdo nuevamente el tema de las horas extras. En las horas extras hay una solución que también puede ser de interés, donde, si bien es cierto, se mantienen los mismos criterios de máximo de horas diarias, las cosas que la hora de origen que tienen que ser excepcionales, que la compensación es en dinero con el 50% de los recargos. Está esta otra alternativa que probablemente todos han usado poco, porque pasar de 45 a 44 no puede haber sido tanto a lo mejor, pero es la de compensar horas extras con días vacaciones, días adicionales de vacaciones. Se permiten hasta 5 días hábiles por año, el uso tiene que ser por año, es año, la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo dijo, es año de vigencia del contrato individual de trabajo, no es necesariamente una jornada, un año calendario, y se usan con 48 horas de antelación del trabajador. Tiene que completar horas extras para poder completar un día completo de vacaciones, ¿ya? Y se contabilizan en 1,5, una hora de trabajo en hora extra se contabiliza como 1,5 horas de descanso para estos efectos de vacaciones. Si no se usan, todas se tienen que pagar en el mes 6, ¿ya? No existe ya la dirección del trabajo, estaba esa duda. Está súper claro que no existen las vacaciones por hora. Yo no podría decir, mira, he trabajado en el semestre 2 horas extras, por tanto tengo 3 horas de vacaciones, así que me quiero tomar un permiso y te lo impongo yo como trabajador de 3 horas, porque 1,5 por 2 igual a 3. No, yo tengo que completar las suficientes horas extras para poder pensar en un día completo de no trabajo. O sea, si mi jornada es de 8 horas, bueno, tendré que pensar en que he por lo menos completado 5 horas 6 horas de horas extras para poder decir, oye, me voy a tomar este día completo, ¿ya? Si no, no. Y si no se usan todas dentro de 6 meses, se tienen que pagar todas las que se hayan trabajado cada vez que se vayan completando 6 meses. Entonces yo tendré que decir, oye, las que se tomaron en los 6 meses previos, ya, Luis Parán utilizó estas 3 horas, eso es igual a 4,5 horas. Luis Parán, en la liquidación de remuneración de este mes te llegan 4,5 horas. ¿Puede el trabajador incorporarlas para más adelante? No, no puede. O sea, tenemos que o la compensamos o la compensamos, ¿ya? Y en caso de no usar en caso de término, tenemos que compensarla. Y perdón, y se compensan cuando tengo que compensarla en dinero, ya sea porque se vencieron a los 6 meses y el trabajador no las usó porque no completó o no quiso, o bien porque lo despedí entre medio. Bueno, todas esas horas extras se tienen que pagar con el recargo del 50%, salvo que hayamos estado algo distinto. Si quieren, como estamos un poquito en la hora, esto es un repaso de la resolución 38 exenta sobre sistemas excepcionales. Voy a irmela saltando para que podamos abrir espacio, creo yo, de preguntas. De preguntas. Me entusiasmé mucho con lo primero, pero la razonabilidad es que el enfoque justamente iba a ser de hoy poder trabajar el tema del ajuste de 3 horas. Y lo siento por todo lo que está apareciendo aquí. eh, y se los vamos a mandar igual dentro de la presentación, así que, pero no es nada nuevo. Sí, lo importante es la experiencia que hemos ido acumulando dentro de los ajustes. Voy a dejar de compartir para que podamos Luis, ir Luis, conversando. Sí. Luis, quiero ser súper empático con la gente que trabaja en el área de recursos humanos en esta conferencia. Ujú. Quiero ser, pero súper, súper empático. Y por favor, danos tu visión al respecto, porque creo que los que trabajan
o que hemos trabajado en esta área de recursos humanos, con todas estas modificaciones y la presión que ya tienen por su trabajo diario en las materias que tienen que ver a diario y en la responsabilidad que tienen en el pago oportuno, etcétera, 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 además se nos hace una carga al área de unas negociaciones muy importantes. Y me pongo en el caso de cualquiera de las empresas que está aquí que tenga 2 o 3 sindicatos y que empezar a negociar con cada uno de ellos y que después vaya a la gerencia X, Y y Z y le digan que no lo quieren así, que lo quieren de esta otra forma. Por lo tanto, este es un tema para mí, y creo que interpretar a muchos de los que están acá presentes, corporativo, es un tema de toda la empresa, desde el gerente general, todos sus gerentes y sus jefaturas, y estar alineados con el proyecto de las 40 horas y cómo lo vamos a implementar, hasta dónde vamos a llegar y quiénes van a ser los que van a ir a negociar con los sindicatos y con cada una de las personas. Porque el administrativo está en el sindicato 1, el operario está en el 2, el de contabilidad está en el 3, horarios diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes. Entonces, quiero ser, por eso te decía, súper empático con los que están aquí en esta conferencia, de darles mucho ánimo y poder apoyarlos a través de ACIMED y nuestro comité de personas en cómo poder hacer todo esto de la mejor forma posible antes que se nos vuelvan crazy, ¿ya? Así Oye, que, Eugenio, sí, sí. sí. A ver, me sumo a tu empatía. Eh, Tengo que reconocer que cuando dijiste voy a ser súper empático, creí que por primera vez en la vida me iban a retar en línea, así como Luis no se entiende nada de lo que estáis diciendo, así que me alegro muchísimo de lo que tú dices y empatizo completamente con usted. A ver, aquí hay que... Y evidentemente que el área de recursos humanos no puede hacer magia. Ustedes no van a hacer magia. O sea, aquí debiese estar toda el área de operaciones trabajando, ya teniendo claro qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan hacer. Eh, si el área de operaciones no tiene claro, a esta fecha tenemos un problema y hay que apurarlo. Y si eventualmente, claro, sobre todo el sistema de ciclos resulta ser de mucho interés para ustedes, ¿cierto? Van a tener que abrir una negociación. Si es que tienen sindicatos empoderados que les dicen a sus trabajadores, oye, no firmen nada hasta que nosotros no conversemos, que es una posibilidad, ¿eh? Bueno, van a tener que pensar con su área de operaciones, bueno, piensa respecto de cada persona cuál es mi plan B y acuérdate que mi plan B es reducir 1 hora diaria. No tengo más plan B en este momento, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que si yo no llego a la meta de negociar con el sindicato ahora, el 26 de abril, no tengo nada más que hacer. O sea, por el momento no tenemos nada más que hacer que reducir 1 hora. Pero eso no significa que yo no pueda, ¿cierto?, llegar a un acuerdo posterior con el sindicato para hacer un cambio de jornada, porque eso es un cambio de jornada, siempre se puede negociar, ¿ya? Siempre se puede negociar. Pero efectivamente hay que, no, puede llegar a ser bastante difícil, va a ser un desafío que probablemente no se les va a acabar ahora, no se les va a acabar en este mes, que van a tener que seguir trabajando. Y también ahí es importante, sí, pero sobre todo, pásenle la pelota a operaciones, porque al final del día es un problema sobre todo de operaciones, y operaciones que tienen que pensar en el plan A y el plan B. Mi experiencia es que mientras más complejo hagamos los sistemas, mientras más estemos en la idea de que necesitamos reestructurarlo todo, estamos como los malabaristas chinos que tienen estos platos en el aire, y mientras más turnos agregamos, nuevos, vamos generando más plato y tenemos que ir corriendo más por el escenario tratando de mantener todo este sistema andando con muy poco tiempo. O sea que hay que ser estratégico. Lo que a nosotros nos ha servido y hemos conversado mucho con clientes es eso, ser estratégico. Oye, ¿necesito yo tener nuevas jornadas para todas las personas? O a lo mejor, sabes que yo tengo 2 puntos neurálgicos y son 30 personas nomás, no las 600 que tengo contratadas. Bueno, a lo mejor, ok, voy a pensar respecto de esas 30 personas.
a lo mejor, ¿sabes qué? Para implementar este turno, yo voy a ir con el sindicato me dice, no, no estoy de acuerdo de ninguna manera. ¿Sabes qué? A lo mejor lo más fácil es contratar a 5 personas que trabajen en este turno desde cero, sin echar a nadie, probablemente, no sé. Pero en el fondo hay que ser creativo, hay que ser realista, hay poco tiempo, hay que tener súper presente, partir con el plan B en la cabeza antes del plan A, en mi experiencia. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer si es que no llego a acuerdo? ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo solucionarlo? E ir trabajándolo sobre esa base y después, y que lo tenga súper claro operaciones, porque aquí el golpe a operaciones se le va a venir el 27 de abril. Cuando digo, Bien, oye, pero ¿cómo no tengo al señor del torno hoy día jueves a las 6 de la tarde? Sí, teníamos que reducir y lo reduje el jueves. O sea, que no les pase eso. O sea, hay que juntarse con la gente ya. bien. Te digo que, como siempre hemos conversado durante estos últimos 12 años, es la comunicación aquí la que vale con el sindicato en el día a día y la buena Sí. relación que tenemos que tener con todas las personas, digamos, y eso vale oro hoy día, ¿ya? Me tocó hacer esto mismo hace un par de años atrás, y la verdad es que lo pudimos lograr porque había buena comunicación y pensando en el bien común de todos, digamos. Mm. Incluso más, el mismo sindicato hizo una propuesta que era bastante mejor que la nuestra. Bueno, hay muchas preguntas, la asamblea ha estado muy atenta, no ha salido absolutamente nada de los 118 durante toda la conferencia, y la primera pregunta dice así: en nuestra planta productiva, donde estamos trabajando 44 horas semanales, en la reducción anterior la hora menos se aplica los días viernes. El sindicato ha solicitado concertar la nueva reducción nuevamente los días viernes. Hoy trabajan de 7:30 a 16 horas con media hora de colación, y ellos quieren trabajar de 7:30 a 14 horas con media hora de colación. Pero también adicionalmente plantean la posibilidad de trabajar de 7:30 a 13:30 y no tomar la hora de colación, lo cual a nosotros hace sentido porque significaría un ahorro para la empresa. La pregunta es, ¿podemos trabajar 6 horas sin interrumpir la jornada de colación? Ellos tienen una pausa activa de 10 minutos por línea productiva. Mm. Mira, a ver, sería, la respuesta no es tan simple porque entra en una vieja jurisprudencia de dirección del trabajo en que dice que la jornada en todo caso debe tener una interrupción de 30 minutos, ¿ya? Para colación o para recuperar fuerza y ver el trabajador, pero tiene que tener esa pausa de 30 minutos, salvo, y ahí lo ha dicho la dirección del trabajo, salvo que haya una jornada tan reducida que esa pausa en el fondo pueda afectar finalmente la misma jornada de trabajo. O sea, si por ejemplo yo tengo una jornada de 3 horas diarias, probablemente con una jornada de 3 horas diarias, tener una pausa de 30 minutos podría justificar yo no tenerla. Con una jornada de 8:30 a 1:30 está difícil. Ya, insisto, no, la ley no dice nada, la ley habla de esta jornada de 30 minutos. Lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es tiene que haber esta pausa, ¿ya? Generalmente, como les digo, ha dicho no sería necesario en aquellos casos donde la jornada es tan reducida que la misma pausa puede afectar la continuidad misma o sea, puede afectar el propósito mismo de esta jornada, que no es algo que sea es bastante nebuloso, no me peguen a mí, es parte de la nebulosidad de esta jurisprudencia y cómo tradicionalmente se ha pactado, y siempre se ha entendido que son jornadas de 2 hasta 3 horas quizás, ¿ya? Jornadas más de 4 horas les diría que no. Lo que eventualmente los llevaría a considerar es a lo mejor pensar en, si ustedes tienen una hora de colación, pactar con ese sindicato, llegar a una solución intermedia, decirle ya, mira, tengamos una reducción de 30 minutos, no vamos a dar, si damos almuerzo ese día, no vamos a dar almuerzo. ¿Sabéis que pactemos, dejemos claro que no vamos a tener el casino abierto a lo mejor, sino que y digamos que te vamos a dar un juguito en caja y una barrita, punto. O sea, yo con una jornada de 8:30 a 1:30, por lo menos con los criterios actuales, probablemente les dirían que sí tienen que hacer la pausa, pero perfectamente, nuevamente, ustedes están negociándolo todo.
Entonces, como lo están negociando todo, también pueden llegar perfectamente al acuerdo de que vamos a hacer la pausa, no todos al mismo tiempo, a lo mejor para poder trabajar eso, vamos a un tercio a las 10, otro tercio a las 11, otro tercio a las 12, y no vamos a dar almuerzo. Y te lo cambiamos por una barrita y un jugo. Listo. Y eso es totalmente factible. Perfecto. Oye, si no hay sindicato, ¿cómo se aplica? ¿Cómo podemos informar a la Dirección de Trabajo del cambio? María Jesús nos pregunta eso, Cornejo. Lo que pasa es que, a ver, ustedes si es que no hay sindicato, esto lo que va a quedar en anexos de contrato de trabajo, individuales. Eh, y ahí nuevamente el plan B. Yo entiendo que me están hablando, me están preguntando por los ciclos. Entonces, ¿cómo va a quedar en un contrato individual de trabajo? Vamos a tener que informar del mismo sistema electrónico donde informamos los cambios, así como registro el contrato, registro los anexos de modificación, eso. Bien, han llegado muchas preguntas, así que voy a hacer algunas y las demás las vamos a contestar en la posibilidad que tenemos a través de otro medio. Si existe acuerdo entre las partes, ¿puedo reducir a razón de 30 minutos diarios? Richard Holderman. Sí, si hay acuerdo de las partes, ningún problema. Ya. ¿Qué pasa con los parámetros variables cuando se hizo la negociación colectiva del 2025? Ya con conocimiento de la ley de las 40 horas. Paula Guzmán. Eh, bueno, ahí hay que ver, Paula, entiendo que estamos hablando de parámetros variables de remuneración, de compensaciones. Si ya estaba metido, probablemente, o sea, lo que hay que ver es cómo impacta esto dentro de la jornada, o sea, y si el cambio de jornada finalmente produce impacto en remuneraciones o no. Ahora, es un súper buen antecedente que tú dices, oye, ambas partes lo tuvimos presente al momento de negociar y eso yo creo que sería mi defensa a esto ya fue incorporado. Ahora, Bien. esto al final del día va a tener que verse si es que el impacto y la bajada de 2 horas, finalmente uno dice, oye, efectivamente esto se ve en una disminución de comisiones, claro, ahí podemos tener el promedio, a lo mejor vamos a tener un problema, pero en principio yo estoy de acuerdo en que si ya fue negociado y fue parte de la negociación, no tendríamos por qué estar haciendo cambios y ajustes de ninguna manera. Yo creo que la jurisprudencia que estábamos hablando está más bien pensada en remuneraciones que están asociadas a la jornada misma. Perfecto. Oye, antes de hacer las próximas dos preguntas que nos quedan, me gustaría si pueden mostrar la encuesta para que nos digan qué necesitan para la próxima conferencia del mes de mayo y cómo pueden comunicarse con don Luis Parada para que le Mm. hagan todas las consultas. Si alguno tiene algo más profundo o más complicado, se pueda dirigir directamente a él y ver cómo los puede asesorar en forma particular a cada uno Sí. de ustedes. Oye, gracias por eso. Y ojo que este año, hablando de la empatía, Eugenio, y la carga de trabajo de las áreas de recursos humanos, se viene este año, les recuerdo el 1 de diciembre, una nueva normativa sobre datos personales, ¿ya? No todas las empresas en su giro de negocio manejan datos personales, pero todas las empresas del mundo, no somos la excepción, manejamos los datos personales de nuestros trabajadores y viene con va a requerir muchísimo conocimiento del área de recursos humanos sobre el tema de datos personales de trabajadores, de qué hacer con ellos. Va a haber que implementar políticas, porque los trabajadores nos pueden hacer requerimientos, los sindicatos nos pueden hacer requerimientos. Tenemos que pensar de dónde estamos sacando, para qué estamos usando cada dato personal, cuánto tiempo lo vamos a guardar, por qué lo vamos a hacer. Y esto es bien importante porque viene con unas multas sensacionalmente altas. Entonces, yo creo que algo que debiésemos hacer pronto, Eugenio, es una charla de esto y esto es un punto que va a haber que ocuparse muy, muy seriamente porque, y aquí sí que vamos a necesitar tener a toda la gerencia, desde la gerencia general alineada abajo, porque en el fondo acá podemos tener problemas realmente eh, espantosos en términos de multa. Oye, te digo por experiencia propia que me tocó aplicarla con la norma europea, con una Sí, empresa sueca finlandesa, y te digo que es realmente, no lo voy a decir monstruoso, pero hay que preocuparse hasta los más mínimos detalles de cuánto tiempo voy a guardar los sí, datos, cómo los voy a borrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
yo creo que se nos viene esa conferencia rápidamente durante el Sí, primer semestre para que la tengamos presente. sí. No sé cuándo empieza a aplicarse ya esa Primero de ley acá en diciembre. Chile. El primero ¿Cuándo? de diciembre. El primero de Perfecto. diciembre. O sea, no nos queda nada. No. Otra pregunta dice, ¿puedo negociar la hora de colación de común acuerdo? ¿Se puede ajustar? Sí. Sí, sí, lo único que ha pedido la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo es que se respete el objetivo que es dividir en dos porciones y que haya un... O sea, ¿a qué voy? Pactar un periodo de colación que sea al inicio o al término no nos va a servir. Tiene que haber una cierta proporcionalidad, no necesariamente que yo parta en 50 y 50, pero no la pongamos ni al inicio ni al final porque no cumple ningún objetivo, básicamente. Bien, estas fueron las preguntas que alcancé a captar antes de que se iniciara el ciclo de preguntas y estamos ya muy pasados la hora. Vamos a tratar con Luis de poder contestar cada una de ellas. Como les vuelvo a repetir, si tienen alguna necesidad puntual, particular, comuníquense directamente con Luis. Están los datos, los tiene Mirta, también Luis los puede exponer para que se puedan comunicar directamente con él. Quiero agradecerle a CIMED por este espacio, a Mirta, a Ignacio y a Fernanda por la colaboración técnica de poder llevar a este encuentro a su fin y estaremos viéndonos en el mes de mayo con alguna conferencia de lo que ustedes necesitan, porque eso es lo